que otra de las profes comparta su pantalla. Marisol, cuando puedas volver a compartir, fíjate, recién se veía muy bien. Bueno, les decía que en el día de hoy está previsto que tengamos nuestra segunda clase, en la cual vamos a abordar aspectos relacionados a la unidad número 2 en su primera parte, que es el átomo. Esta unidad, hay dos unidades del programa que están divididas en tres grandes partes, que son la unidad 2 y la unidad 8, que es la última unidad, ¿sí? La unidad 2, que empezamos hoy, la primera parte es el átomo, la segunda parte es tabla periódica y la tercera parte es radioactividad. Entonces, ustedes cuando empiecen a abordar los conceptos teóricos del átomo, van a poder hacerlos en los libros que hemos sugerido en la bibliografía en 2 capítulos, ¿sí? El tema se completa en 2 capítulos de cada uno de los libros. Uno de los libros es el Brown, van a encontrar el tema del átomo en el capítulo 2 y el capítulo 6, y en el Chan van a encontrar el tema del átomo en el capítulo 2 y capítulo 7. Esto está indicado en la primera hoja de la diapositiva que estamos, de la presentación que estamos considerando. ¿Me escuchan bien? ¿Hay alguien que tiene habilitado el micrófono? Les voy a pedir si lo puede deshabilitar. Ahí está. Bueno. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, se escucha bien. Bueno, seguimos. Sí, se escucha bien. Bueno, la exposición, Marisol, ¿vos podés volver a compartir tu pantalla? Porque se perdió la función, digamos. Mientras tanto, quienes me sigan con la presentación, vamos a saltear las primeras diapositivas porque les voy a pedir que después ustedes las lean y hacer relación a cómo fue evolucionando cómo fueron evolucionando los diferentes descubrimientos que se hicieron en relación al átomo y a sus partes, ¿sí? Y nos vamos a ir a la hoja 5 donde dice modelo atómico de Bohr, ¿sí? En ese momento en el que se estudiaba el átomo, Bohr consideraba solamente 2 tipos de partículas, ¿sí? Unas partículas positivas que están en la diapositiva marcadas en rojo, que estaban en el centro del átomo, que era esta unidad, digamos, indivisible, y otras partículas, ¿sí?, que estaban orbitando. Imagínense la luna que da vueltas o que orbita, tiene una órbita alrededor de la Tierra, ¿sí? Con este mismo modelo podríamos describir al átomo diciendo que tenía unas partículas con carga positiva, que eran partículas centrales, que les habían denominado protones, y partículas que ahí en el dibujito van a estar en azul, que estaban orbitando alrededor de este núcleo central y que se llamaban electrones. Marisol, discúlpame, si vos no podés presentar, devolveme la función de presentación. Ponete vos sobre mi usuario y volveme a poner la función de compartir pantalla. Porque yo no lo puedo reclamar yo, digamos. Ah, acá está, tomar el rol de presentador. Sí, sí lo puedo hacer. A ver, vamos a ver si no se superpone mi audio con mi compartir pantalla, lo vamos a
Lo vamos a intentar. Su audio y me diga si se correctamente. Creería que sí, pero no habilite el modo. No, se corta, Inés. Se me corta. Entonces alguien va a tener que habilitar. ¿Lo paso a vos, Marina? Dale, dale, dale. Ahí estoy intentando. Ahí estamos. Disculpen un cachito, chicos, pero sí, se superpone la función de presentar con la función de hablar. ¿No? Ahí está, ya te compartí el rol de presentador. Bueno, entonces, yo les decía que Bohr estudiaba la relación que existía entre una partícula positiva ubicada en el centro del átomo y una partícula negativa orbitando alrededor del mismo. ¿Por qué en el dibujo que está en rojo y en azul vamos a ver solamente una partícula de cada una de ellas? Porque Bohr tomó para este modelo atómico el átomo de hidrógeno, ¿sí? Y el átomo de hidrógeno tiene solamente un protón y un electrón. Esa es la razón por la cual solamente van a ver que hay una partícula roja positiva y un electrón azul. Estamos en la hojita 5, Marina. Si bien está chiquito, si lo querés dejar ahí no hay problema, porque se ve bien. Ahí está. Bien, entonces, cuando analicemos átomos que tienen mayor cantidad de partículas, obviamente no todas las partículas van a estar, digamos, agolpadas en la misma región del espacio. Entonces, todas las partículas positivas van a estar en el centro, ¿sí? Que se denomina núcleo. Pero todos los electrones se van a empezar a distribuir en capas, ¿sí? Concéntricas que se van a ir alejando cada vez más del núcleo. Por eso es que surgen diferentes órbitas, ¿sí? Imaginemos que nosotros como Tierra no tuviéramos un solo satélite, que es la Luna, sino que tuviéramos varios satélites. No estarían todos en la misma órbita, estarían en órbitas, digamos, probablemente ubicadas, unas más cerca de la Tierra y otras más lejos. Eso es lo que está indicando este modelo. Y esas órbitas se denominan con letras. La primera órbita es la órbita K. La que le sigue es la órbita L, y de ahí sucesivamente en orden alfabético. Entonces, si volvemos al primer esquema, que tiene el protón en rojo y el electrón en azul, ese único electrón en el hidrógeno está ubicado en la primera órbita, ¿sí? Que sería la órbita K. Ahora bien, ¿los electrones pueden tener movilidad entre órbitas? Sí, sí pueden tener movilidad entre órbitas. Y eso es lo que digamos, depende de la cantidad de energía que tenga esa partícula. ¿Por qué? Imaginémonos que siempre que tenemos una partícula positiva y una partícula negativa, va a haber una atracción que se llama atracción electrostática. Esa atracción tiene que ver con la diferencia de cargas. Entonces nosotros podríamos pensar, bien, ¿por qué el electrón, que es negativo, no cae, digamos, no es atraído hacia el núcleo y se pega en la partícula roja que es positiva? ¿Por qué eso no ocurre? Porque ese electrón está en continuo movimiento y ese movimiento, esa energía cinética, hace que pueda permanecer en su órbita. Cada vez que el electrón, digamos, si nosotros comparamos electrones en diferentes órbitas, electrones que tengan más energía van a poder vencer esa atracción del núcleo positivo y van a poder alejarse un poquito más. Entonces, los electrones situados en órbitas más externas tienen más energía que los electrones situados en la primera órbita. ¿Puede haber cambios de electrones entre órbitas? Sí. Si un electrón puede adquirir energía
podrá saltar a una órbita más externa. Si un electrón por alguna razón pierde energía, se va a mover a una órbita más interna. ¿Bien? Vamos, Mari, por favor, a la próxima hojita. Entonces, nosotros con Bohr vamos a estudiar 4 postulados. El primer postulado lo que dice es que el electrón se va a mover en una órbita circular alrededor del núcleo porque hay una atracción del núcleo. Y esa atracción, ya dijimos cómo se llama, es atracción electrostática por las diferencias entre las cargas, entre los signos de las cargas, ¿sí? No hay infinitas órbitas posibles, ¿sí? Si ustedes se fijan, y esto tiene relación con física y con el tema de las ondas, los electrones no describen exactamente una trayectoria circular, ¿sí? No hacen una trayectoria como si fuera un circulito alrededor del núcleo, sino que el electrón se mueve describiendo, digamos, esas líneas onduladas que ustedes pueden ver en el gráfico de la derecha arriba, ¿sí? Entonces, va a haber un camino posible, una órbita posible, siempre y cuando el electrón pueda describir una longitud de onda completa, ¿sí? Es decir, describir ese movimiento ondulatorio en forma completa. Fíjense que después de que da toda la vuelta, vuelve al mismo lugar. No es que queda desfasado hacia adentro o desfasado hacia afuera. ¿Bien? Entonces, esas son las órbitas posibles. Entre la órbita n igual a 1 y la n igual a 2, no hay otra posibilidad. En el medio no hay lugares posibles para circular, ¿sí? Imaginémonos, nosotros acá en San Juan tenemos la avenida de Circunvalación, ¿sí? Entonces, supongamos que en el centro de San Juan, en la plaza 25 de Mayo, fuera el núcleo, ¿bien? La avenida de Circunvalación sería la órbita K, la primera órbita. Y nosotros no podríamos movernos en forma circular por un camino, por una circunvalación, porque no existe, entre la circunvalación existente y la plaza 25, ¿sí? El primer camino para dar toda esa vuelta circular es por la circunvalación, digamos, ese es el primer camino posible. Ese primer camino posible, volviendo al átomo, es en el que el electrón puede completar este movimiento ondulatorio de forma perfecta, ¿sí? Bueno, otra cosa que tiene que ver con física es que el electrón permanentemente está acelerando, ¿sí? Porque tiene que mantener constante la energía que le exige la órbita en la que está ubicado, ¿sí? Entonces, a pesar de que está permanentemente acelerando, no está aumentando su energía, porque ya dijimos que si tuviera más energía, tendría que ir a una órbita más energética que está situada más afuera. Y si perdiera energía, lo que ocurriría es que tendría que, digamos, caer o ingresar en órbitas más interiores a la que estaba ubicado originariamente. Cada vez que haya una transición entre órbitas, esta cuestión de absorber energía o de liberar energía va a ser visible, ¿sí? Porque la energía puede ser, digamos, puede ser asumida como, por ejemplo, un fotón, la emisión de un fotón, que tiene que ver con observar una luz, ¿sí? Entonces, los movimientos, digamos, los cambios energéticos van a poder ser observables, ¿bien? La próxima diapositiva, Mari. ¿Qué otra cosa es importante que ustedes tengan en cuenta? Que nosotros no podemos en el mismo instante determinar en qué lugar está ubicado el electrón y cuánta energía tiene. ¿Por qué? El electrón, a ver, vamos a volver a la clase de ayer. ¿Se acuerdan que yo les comenté que nosotros teníamos análisis del macromundo, de las cosas que vemos, y análisis del micromundo, de cosas que probablemente no vemos o no vemos de forma completa? Cuando nosotros analizamos los protones, que son partículas positivas que componen un átomo, sí podemos hablar de que tienen una determinada masa. Ya en un ratito les voy a comentar cuál es la masa que tienen. Es muy pequeñita, porque a simple vista nosotros un átomo no lo podemos ver.
Mientras que cuando nosotros hablemos de los electrones son partículas que en realidad tienen masa tan pequeña que nosotros vamos a hablar de que los electrones en realidad tienen un comportamiento dual, y ese comportamiento dual tiene que ver con que son materia, digamos, pero tienen masa tan pequeña que en realidad es más importante considerarlos como, digamos, un aspecto energético, más que una partícula que tiene masa, ¿sí? Entonces, en realidad, los electrones, por eso los tenemos como comportamientos de ondas y comportamientos que tienen más que ver con la física cuántica que con la química estrictamente, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de los electrones, como los electrones tienen una determinada cantidad de energía, supongamos que están en la órbita acá y tienen una determinada cantidad de energía, que yo sé cuál es la energía porque están en esa órbita. Si yo quisiera saber cómo, digamos, en dónde está ubicado el electrón está permanentemente moviéndose. Yo sé que está en esa órbita, que está, digamos, moviéndose en esa órbita, pero no sé exactamente en qué lugar de la órbita está. Si yo quisiera saber en qué lugar está ubicado precisamente, yo tendría que observarlo, ¿bien? La forma de observar científicamente es impactar un objeto con, digamos, iluminar un objeto, por ejemplo. Nosotros dijimos que una de las formas de observar un desprendimiento de energía era a través de un fotón, que es una partícula subatómica. Entonces, yo podría impactar a ese electrón con un fotón, pero el fotón es energía. Si yo nunca le doy con el fotón al electrón, no sé dónde está ubicado y mantiene su cantidad de energía. En el momento en que yo impacte con el fotón al electrón, voy a determinar exactamente dónde está ubicado. Pero ya le cambié la energía, porque el fotón, que es la forma de iluminarlo, digamos que tuve, es un poquito de energía, ¿sí? Entonces, este principio de incertidumbre lo que plantea es, yo no voy a poder determinar en simultáneo dónde está ubicado el electrón y qué energía tiene. Porque lo importante en realidad de conocer no es exactamente la ubicación de cada uno de los electrones de un átomo, sino cuáles son las regiones de probabilidad donde yo podría encontrarlos, pero no necesito saber exactamente dónde está ubicado cada uno de ellos. La próxima diapositiva más. Entonces, hasta acá, nosotros solamente estábamos analizando que en el átomo había dos tipos de partículas. Los protones, que son partículas positivas que están ubicadas en el núcleo, y los electrones, que son partículas negativas que están ubicadas en órbitas externas. Se mueven por órbitas externas, ¿sí? Como si fuera un planeta con sus lunas, por ejemplo. El tema es que los átomos son eléctricamente neutros, entonces siempre van a tener la misma cantidad de cargas positivas y la misma cantidad de cargas negativas. Entonces siempre van a tener la misma cantidad de protones que de electrones, ¿sí? La cuestión es que estas dos partículas no son las únicas partículas que componen un átomo. Hay una partícula que es neutra, que fue la última partícula que se descubrió, justamente porque al no tener carga, los ensayos que se venían haciendo de impactar los átomos con rayos positivos o con rayos negativos, no evidenciaban que hubiera otras partículas, porque las partículas neutras es como que eran invisibles a este tipo de estudios científicos. Y aparte ustedes piensen que hace 200 años no se contaba con tanta tecnología, ¿bien? ¿Dónde fue que se descubre que existe, digamos, una partícula que no se estaba teniendo en cuenta? Fíjense, y ya cuando avancemos un poquito más, vamos a, digamos, a compartir con ustedes esta nomenclatura que se utiliza para denominar un átomo y denominar un átomo y denominar las partículas que lo componen. Fíjense, tenemos una H. Esa H es el símbolo químico del hidrógeno. El 1 que está abajo a la izquierda me indica la cantidad de protones que hay en el núcleo. Dijimos que el hidrógeno tenía un protón. ¿Bien?
Y el número que está en amarillo arriba, el 1, me dice cuántas partículas hay en el núcleo. Y nosotros sabemos que el hidrógeno en el núcleo solamente tiene un protón. Entonces ese número se repite. ¿Por qué tenemos esta diferencia? Digamos, cantidad de protones y cantidad de partículas en el núcleo. Porque en realidad los neutrones también están ubicados en el núcleo. Lo que pasa es que para el hidrógeno, como no hay neutrones, se repite número de protones 1, y esa es la única partícula que está en el núcleo, por eso repetimos el 1. Pero si nosotros vamos a la tabla periódica, el próximo elemento que nos aparece, en orden, digamos, es el helio, que es esa He, es el símbolo químico del helio. El helio tiene 2 protones, que es ese 2. Pero en el núcleo se descubre que no tiene 2 partículas, que son esos protones, sino que en el núcleo tiene 4 partículas. Hay 2 partículas que hasta ahora habían resultado invisibles, que son los neutrones. Justamente como que se habían invisibilizado, porque como no tienen carga, fue más difícil descubrirlos. Ustedes después pueden avanzar un poquito más con cómo fue el experimento para descubrir. No vamos a focalizar. Lo que sí necesitamos que ustedes sepan en este momento es que un átomo de cualquier elemento está compuesto por 3 tipos de partículas. Está compuesto por los protones, que son partículas positivas que están en el núcleo, los electrones, que son partículas negativas que están en órbitas alrededor del núcleo, y los neutrones, que son partículas neutras que están ubicadas en el núcleo. Y que para que un átomo sea eléctricamente neutro deben coincidir en cantidad los protones positivos y los electrones negativos. Vamos, María, a la próxima diapositiva, por favor. Acá hay un resumen de la masa en gramos que tiene un protón, un neutrón y un electrón. Fíjense, 1,67 por 10 a la menos 24 gramos. Es decir, 1,67 gramos, pero la coma yo la tengo que correr a la izquierda 24 lugares. Imagínense, 1,6 gramos ya sería poquito, pero en realidad el protón, su masa en gramos es 1,67 por 10 a la menos 24. ¿Bien? Es muy pequeñita la masa. Acá lo que nos interesa que sepan es que la masa del protón, fíjense, es muy parecida a la masa del neutrón, ¿la ven? Mientras que el electrón es por 10 a la menos 28. 9,1 por 10 a la menos 28. Es 2000 veces más pequeña, casi 2000 veces más pequeña la masa. Por eso es que yo les decía que protón y neutrón nos interesan como masa. Y electrón generalmente se habla que es una cuestión energética, más que de masa. Porque entre que ya son pequeñitas, el electrón es casi 2000 veces más pequeña que un protón o que un neutrón. Fíjense las cargas. El protón positivo, neutrón, neutro 0, electrón menos 1, negativo. Las masas relativas, protón y neutrón, más o menos la misma masa, y el electrón es 1 sobre 1840, o sea, es lo que yo les decía, es casi 2000 veces más pequeña que la masa de un protón y de un neutrón. ¿Cómo los podemos simbolizar cuando yo lo encuentre en los libros? P más es el protón con su carga positiva. N0 es el neutrón sin carga. E negativo es el electrón con su carga negativa. Teniendo en cuenta que el átomo es eléctricamente neutro, tiene la misma cantidad de protones positivos y de electrones negativos. No están ubicados en el mismo lugar. Los protones están todos en el núcleo, junto con los neutrones, y los electrones negativos están en regiones externas, ¿sí? Están como un satélite, están por afuera. Bien, vamos a la próxima. Entonces, siempre que nosotros analicemos, por eso yo les decía que estaría bueno que ustedes vayan buscando la tabla periódica con la que ustedes van a trabajar. ¿Por qué? Porque está bueno que yo me vaya familiarizando, y esto lo vamos a empezar a usar el martes que viene,
estaría bueno que yo me vaya familiarizando con la nomenclatura que me da la tabla con la que yo trabajo, ¿sí? ¿Qué dice esta diapositiva? Fíjense, la identidad de un átomo y sus propiedades vienen dadas por el número de partículas que contiene. Y el número de partículas, dijimos que eran tres tipos, electrones, protones y neutrones. Bien, yo le voy a llamar A al número másico o número de masa, y ese número A resulta de sumar todo lo que aporta masa a un átomo. Y dijimos que ¿quiénes eran los que tenían más masa? Los protones y los neutrones. Obviamente estamos hablando de un mundo subatómico en el que las cantidades son muy pequeñas, pero relativamente, comparativamente entre ellos, los que tienen masa son los protones y los neutrones. Entonces, cuando yo sume protones y neutrones, me va a dar la masa que tiene ese átomo, ¿sí? Es decir, todas las partículas que están en el núcleo. Ese es el numerito A. Es una letra A, pero se llama número A, porque es el número total de partículas. Y eso generalmente en las tablas me va a venir en el símbolo químico arriba, a la izquierda o a la derecha. Ahí los hemos puesto arriba. Y el número atómico es Z. Se simboliza con la letra Z. Y dijimos que era la cantidad de protones. Y los neutrones no los escribo en ningún lado, pero lo puedo sacar por diferencia, ¿sí? Si Z son los protones, por ejemplo el calcio. El calcio tiene en el núcleo 20 protones. Y su número A, que es el total de partículas, es 40. Entonces, ¿cómo puedo saber yo cuántos neutrones tiene? Todas las partículas que le faltan para llegar a 40, que son 20 en este caso. Es decir, el calcio, si alguien tiene una tabla, ya pueden ir chusmeando, el calcio tiene en el núcleo 20 protones y 20 neutrones. Es decir, el total de partículas que tiene en el núcleo, 40, que es el número de masa o el número A. ¿Por qué no me dice los electrones? Si hemos dicho que es tan importante que consideremos los tres tipos de partículas. Porque salvo que indiquemos otra cosa, los átomos son eléctricamente neutros. Entonces, sigamos con el ejemplo del calcio. Si el calcio tiene número atómico 20, quiere decir que tiene 20 protones. Entonces no hace falta que diga que tiene 20 electrones, porque siempre, siempre, siempre tiene que ser el átomo eléctricamente neutro. ¿Estamos hasta acá? ¿Me están escuchando bien? ¿Alguien que me dé una prueba de vida y que no estoy sola? Bien. Un montón. Somos un montón. Bueno, miren, les voy a hacer un recreíto mental, pero no se me vayan a ningún lado. Les quiero hacer un comentario. En el día de ayer les hemos publicado el acta de cursada que hemos bajado con las profes del SIU. Eso significa todos ustedes que ya se inscribieron a través del SIU para cursar nuestra asignatura. Las personas que no salen tienen que cursar su inscripción por el SIU, porque es la inscripción formal de nuestra facultad. ¿Bien? El otro formulario que ustedes han completado con todos sus datos, nombre, apellido, el tema del colegio, si deben alguna asignatura, si les falta alguna documentación, algún teléfono de contacto. Esa información es interno de la cátedra. A nosotros nos sirve para decir, hay 120 alumnos que quieren cursar química, pero si ustedes no se anotan en el SIU, digamos, para la facultad ustedes no están cursando, ¿bien? Entonces, fíjense que ayer se publicó también en las redes de la facultad que creo que hasta el 20 o el 21 tienen tiempo para inscribirse en el SIU, ¿sí? Entonces, todas las asignaturas que ustedes deciden cursar, ustedes tienen que manifestarse a través de una inscripción en el SIU, porque hay alumnos que a lo mejor este semestre pueden cursar 4 materias, pero quieren cursar 2 nada más, entonces la inscripción no es automática, la tienen que ejecutar ustedes. Y lo otro que les hemos compartido es un archivo
con las evaluaciones parciales de las 4 asignaturas que pueden cursar. Ya se van a ir publicando en las redes de los próximos años, porque a lo mejor si hay algún chico recursante, le interesan los parciales de otro año, de segundo año, por ejemplo. Denme un segundo. Bueno, acá volví, disculpen. Entonces, les decía que se realiza por año. De los parciales de química con alguna asignatura que se cursa en segundo año o en tercer año, ahí no podemos coordinar, ¿bien? Ya veremos, llegados los parciales, qué hacemos de esas 2 o 3 personas que puntualmente presenten algún inconveniente, ¿bien? Pero para que lo tengan en cuenta que esa información ya está disponible. Bueno, volvamos a nuestro átomo y a las denominaciones y demás que estamos analizando. Ya podemos ir a la próxima diapositiva y ahí van a ver algunos ejemplos de otras tablas. Hemos hecho como unos recortitos de otras tablas en donde ustedes van a ver que en realidad para cada elemento hay mucha más información que solamente el número atómico y el número másico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí está el uranio. Número Z92, 92 protones en el núcleo. Número másico, 235, 235 partículas en el núcleo. ¿Cuántos electrones tiene? 92, igual que la cantidad de protones. ¿Cuántos neutrones tiene? La diferencia entre 235 y 92. Fíjense que es probable que aparezcan, digamos, estos números ubicados en otros lugares o incluso con mucha más información. Por eso nosotros vamos a empezar a, digamos, a enseñarles a ustedes. Generalmente lo que hace la tabla periódica es, fíjense el cuadradito del hidrógeno, que tiene flechitas cada uno de los números que significa. Entonces tiene un montón de información, pero el editor de la tabla les dice qué es cada una de las cosas. Hidrógeno es el nombre, 1s2 es la distribución electrónica, ya vamos a ver qué quiere decir, símbolo H, valencia 1, peso atómico o masa atómica 1,007, bueno, entonces toda la información que ustedes encuentren para cada elemento les va a decir su tabla en dónde está ubicado, ¿sí? Bien, vamos a la próxima. Bien, analicemos el concepto de isótopos. Yo les dije que el hidrógeno tiene un protón, que está en naranja, y tiene un círculo en donde está, por donde anda, digamos, rondando el electrón. Son las 2 únicas partículas que tiene el hidrógeno. Pero resulta que el hidrógeno tiene isótopos. ¿Qué quiere decir? Cada vez que yo encuentre una partícula que en el núcleo solo tenga un protón, es un hidrógeno. ¿Sí? Pero fíjense que a la derecha también tenemos hidrógeno 1, 2. Significa que tiene un protón y apareció un neutrón. Es una clase especial de hidrógeno que se llama deuterio. Si ustedes han escuchado en algún momento hablar del agua pesada, nosotros sabemos que el agua está compuesta, la molécula de agua, por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Pero el agua convencional, los 2 átomos de hidrógeno que contiene es del primer hidrógeno que tenemos, hidrógeno 1,1. En las centrales nucleares se utiliza para hacer enfriamiento agua pesada, que se le llama, cuyo hidrógeno, esos 2 hidrógenos de la molécula de agua, no es de
hidrógeno 1,1, sino de hidrógeno 1,2, que es deuterio, ¿sí? Es otro átomo de hidrógeno, pero que tiene en el núcleo una partícula más, pero no es un protón más, porque si yo tuviera 2 protones ya sería helio, no sería hidrógeno. ¿Sí? Yo para saber de qué átomo se trata tengo que ver la cantidad de protones que tiene en el núcleo. Entonces, si yo encuentro la primer partícula o la segunda o la tercera, como solamente tienen un protón, todos son hidrógenos. ¿Cuál es la diferencia? Es que algunos tienen neutrones y algunos no, o tienen más neutrones, pero todos son átomos de hidrógeno. A esos tipos de elementos, ¿sí? Son todos átomos del mismo elemento, es decir, tienen la misma cantidad de protones, pero cambia la cantidad de neutrones, se llaman isótopos, isótopos del mismo elemento. La mayoría de los elementos que existen en la naturaleza tienen isótopos, ¿sí? Marina, ¿podemos volver a la diapositiva anterior? Fíjense, en el cuadradito del hidrógeno, el 1 grande es el número atómico, un protón. Ahora, el número másico debería ser la cantidad de partículas en el núcleo, y no me dice una. Y no, porque hay hidrógenos que tienen 2 partículas en el núcleo, y otros que tienen 3 partículas en el núcleo. Entonces, cuando nosotros veamos la abundancia relativa de hidrógeno, deuterio y tritio, nos surge este número con decimales. Cada vez que nosotros encontremos, por ejemplo, el escandio, que está a la derecha, 21 es el número atómico, 21 protones, y cantidad de neutrones no me da redondo el número, no me da ni 44 ni 45, es decir, el escandio seguramente tiene isótopos. Algunos tienen, hagamos la diferencia, 44 menos 21, 23. Algunos tienen 23 neutrones y otros 24. Entonces el escandio seguramente tiene isótopos, por eso acá no les aparece un número redondo, ¿sí? Sigamos a la próxima. La mayoría de los elementos de la naturaleza tienen isótopos. Para yo poder hablar de isótopos, tengo que mantener siempre Z, mantener siempre igual la cantidad de protones. Fíjense, litio 3, litio 3, litio 3. Sí, porque el litio tiene 3 protones en el núcleo. Si yo dijera litio 4, no, ya no es litio, es otro elemento, porque 4 protones me indica, si yo voy a la tabla, quién tiene 4 protones. ¿Sí? Ahora bien, yo puedo agregar neutrones o sacar neutrones del núcleo, pero siempre estaría hablando de litio. Litio 3,6, 3,7 y 3,8. ¿Sí? Una más. Acá tenemos un ejemplo. Siempre mantengo igual Z, que es la cantidad de protones. Lo que va a variar es la cantidad de neutrones. Fíjense, carbono. Acá, nosotros cuando empecemos a hablar de los elementos, yo no los voy a decir carbono 6. Y porque el carbono solamente tiene 6 protones. Si yo tuviera carbono 7, ya no sería carbono, sería nitrógeno. Porque el que tiene 7 protones en el núcleo no es el carbono. Entonces, cuando ustedes encuentren en la bibliografía, lo que van a escuchar es carbono 11, carbono 12, carbono 14. Porque lo que es interesante saber es cuántos neutrones tiene en el núcleo. Yo no me tengo que saber de memoria cuántos protones tiene el carbono, pero si yo voy a la tabla periódica lo busco. Lo que yo no sé es de qué tipo de carbono estoy hablando. Del carbono 11, del carbono 12, del carbono 14. ¿Se entiende? Hay una, digamos, relación unívoca entre cantidad de protones en el núcleo y qué elemento es. Si yo digo, estoy hablando del carbono, solamente estoy hablando de átomos que tienen 6 protones en el núcleo. Si yo estoy hablando de litio, estoy hablando de átomos que solamente tienen 3 protones en el núcleo. ¿Bien? Una más. Bueno, acá no nos vamos a meter en detalle con la cuestión física, pero sí ustedes van a saber que cada vez que hablemos de un electrón, nosotros vamos a considerar que su naturaleza es una naturaleza dual, es decir, es una partícula, pero tiene tan pequeña su masa en relación a las otras partículas que habitan un átomo, que se va a considerar como una pequeñísima parte de energía y va a describir movimientos ondulatorios.
¿sí? Y a partir de ahora nosotros no nos interesa saber exactamente dónde está ubicado el electrón, sino que podamos dar como algunas coordenadas para decir que está ubicado en una determinada región espacial, ¿sí? Una diapositiva más. Esas, digamos, regiones espaciales en las que van a estar ubicados los electrones se denominan orbitales, porque el modelo atómico de Bohr, recuerden, me decía que el electrón describía una trayectoria circular alrededor del núcleo. Es decir, si la Plaza 25 de Mayo era el núcleo, un auto que se trasladaba por la avenida Circunvalación era el electrón. Nosotros en la actualidad ya no estamos trabajando con ese modelo atómico, que es el modelo atómico anterior, sino que estamos trabajando con un modelo de mecánica cuántica. ¿Y esto de qué nos habla? Que la región de probabilidad en la que se pueden encontrar los electrones alrededor del núcleo son como capas de una cebolla, digamos que cada vez tiene más capas hacia afuera. Entonces no es una línea alrededor del núcleo, sino que es como como una cáscara de naranja, ¿se entiende? Es como una región circular, son regiones espaciales donde pueden habitar los electrones. Exactamente dónde están ubicados no nos interesa, nos interesa poder describir esa región del espacio. Entonces, para poder describir esa región, ese volumen del espacio en donde están ubicados los electrones, nosotros vamos a utilizar lo que denominamos números cuánticos. Y vamos a utilizar 3 números cuánticos. En conjunto, ¿sí? Vamos a armar, digamos, como ternas de números, ¿sí? Vamos a armar, digamos, esta denominación de ese volumen del espacio, vamos a designarlo, digamos, simultáneamente con 3 números. Esos 3 números son esos que aparecen ahí, N, L y M. ¿Bien? El primero, que es el número cuántico principal, que se designa con la letra N, nos indica qué energía tiene el orbital. Ya no es una órbita, no es una línea circular, es una región espacial denominada orbital. ¿Qué energía tiene? Si el valor, a ver, el primer orbital que encontramos es el 1. Entonces, si nosotros decimos que tenemos el primer orbital que podemos encontrar, le vamos a asignar el número 1. Y de ahí hacia afuera, n igual a 2, n igual a 3. Cada vez que crezca el valor, que son números enteros positivos, ese orbital va a tener más energía. Mientras más afuera esté ubicado, más energía va a tener. Recordemos, el modelo atómico anterior, a las órbitas le daba letras, designaciones de letras, K, L, M, y a medida que avanzaba la letra, tenía más energía. Bueno, acá, a medida que el número cuántico principal crece la cantidad de energía del orbital. El segundo número cuántico es el número cuántico secundario, que se designa con la letra L minúscula. Y lo que nos indica es la forma. Porque es de aquí que de ahora en adelante se descubre que los orbitales no son todos esféricos. A ver si podemos avanzar una diapositiva, creo que hay unas fotitos. Fíjense, hay orbitales que son esféricos. Los orbitales S, ¿sí?, que les corresponde la letra L igual a 0, son redonditos, son esféricos. De ahí en adelante tienen la forma de lóbulos. Fíjense, es como si fuera un pétalo para un lado y un pétalo para el otro. ¿Bien? Se llaman bilobulados, tienen 2 lóbulos. ¿Bien? ¿Cómo se pueden orientar? Los orbitales P, que tienen esa forma, se pueden se pueden ubicar en las 3 dimensiones espaciales, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Por eso los ven ahí como un cubito. Se ve como que están ubicados en las 3 dimensiones del espacio. El tema es que de ahí en adelante es difícil dibujarlos.
¿Por qué? Justamente porque ya no responden a las cuestiones convencionales a las que nosotros estamos acostumbrados a manejarnos. Volvamos a la anterior, Mari, por favor. Entonces, el número cuántico secundario me indica la forma del orbital, ¿sí? Cuando este número cuántico tenga el valor 0, se corresponde con la letra S, S de sí. Y esos son orbitales que son esféricos, son redonditos. Y después podemos llegar a tener otros valores que se corresponden con otros tipos de orbitales. Orbitales P, orbitales D, orbitales F. Ya vamos a ir avanzando en las designaciones. Y luego, el número cuántico magnético, que es el tercer número con el que vamos a designar un orbital, nos designa la posición en el espacio. ¿Se acuerdan que yo les decía que pueden estar orientados en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, o sea, pueden tener diferentes orientaciones espaciales? Entonces, los tres números cuánticos que yo tengo que utilizar para designar un orbital van a ser número cuántico principal, número cuántico secundario y número cuántico magnético. Si yo doy estos tres números cuánticos, ustedes van a poder saber tal electrón está ubicado en tal lugar. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo les di el ejemplo del calcio? Que el calcio tenía Z igual a 20. 20 protones en el núcleo, por lo tanto 20 electrones. Entonces, esos 20 electrones, ¿dónde están ubicados? ¿Todos en el mismo orbital? ¿2 en un orbital, 2 en otro, 5 en otro? O sea, hay una regla para asignar en dónde están ubicados, en este caso, los 20 electrones del calcio. La semana que viene vamos a hacer ejercitación de cómo asignar la ubicación de los electrones en orbitales y analizar en función de cómo nos quedan distribuidos esos electrones, qué ubicación tiene el elemento en la tabla periódica. Vamos a empezar a hacer relaciones entre cómo se conforma un átomo, cómo se distribuyen los electrones dentro de sus orbitales, y con esa información yo puedo ir a la tabla periódica y ubicar el elemento en la tabla y poder analizar qué propiedades tiene ese elemento en función de la ubicación que tiene en la tabla. Dos diapositivas más. Una más. Hay un cuarto numerito, ¿sí?, que se llama número cuántico de spin, que este numerito aparece cuando yo quiero hablar en particular de un electrón, ¿sí? Recordemos que dijimos que los electrones eran energía, ¿sí? Si yo tengo un electrón, los electrones tienen dos tipos de movimientos. Tienen un movimiento sobre su propio eje, que sería similar al movimiento de rotación que tiene la Tierra sobre su propio eje, ¿sí?, que es el que produce el día y la noche, digamos. Y aparte el electrón tiene un movimiento de traslación, porque se traslada dentro de su orbital, ¿sí? Entonces, si nosotros dijimos que el electrón, por tener masa tan pequeña en relación al protón y al neutrón, vamos a considerar como que es energía, si ese electrón se mueve sobre su propio eje, genera un campo electromagnético, ¿sí? Ustedes en física van a estudiar, por ejemplo, un toroide, y van a tener movimiento de un imán que genera un campo electromagnético, y una de las formas que tienen de generar electricidad, ¿sí? Acá ocurriría algo similar. Pero imagínense, en una región tan pequeña del espacio, sigamos con el ejemplo del calcio, tenemos el calcio, tiene 20 protones. Todos esos protones están en el núcleo. Todos esos
Chicos, ahí volví, ¿me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Sí, en algún momento vi que estaba sola. Bueno, ¿hasta dónde me escucharon? ¿El ejemplo del calcio se escuchó? Vamos de nuevo. Sí, profe, sí se escucha. Recapitulemos. Dijimos, tenemos el calcio. El calcio tiene 20 protones en el núcleo. Ahora pensemos, esos 20 protones son todos positivos. Fuerza de repulsión. ¿Qué hará que ese núcleo no se desintegre y que la materia se mantenga como tal hace millones de años y que no estemos todos desintegrados por el universo? ¿Está bien? Ya vamos a ir a la última parte de esta unidad y vamos a analizar un poco más. Pero fíjense, tenemos calcio, 20 protones, todos positivos en un núcleo que no se desintegra. Vayan pensando ahí, tenemos un interrogante que vamos a resolver en un par de semanas. Aparte de eso, tenemos los electrones. Todos los electrones negativos atraídos por un núcleo positivo, fuerzas de atracción electrostática. Y aparte yo les planteo que el electrón, que es energía, gira sobre su propio eje y genera estas fuerzas, digamos, un pequeño campo magnético. Entonces, ¿qué ha ideado la naturaleza para eliminar al menos este último efecto? Cada vez que tenga que ubicar, a ver, esto no es una cuestión consciente, pero es una cuestión natural. Cada vez que se tengan que ubicar los electrones en los orbitales, se van a ubicar de a pares. De modo que se ubique un electrón que gira en un sentido y un electrón que gira en el sentido contrario. Entonces, por lo menos, los dos campos electromagnéticos se compensan y se anulan. Entonces, se está eliminando al menos un efecto de repulsión dentro de todos los efectos que ya tenemos dentro de los átomos. Y aparte, nosotros sabemos que hay estructuras más complejas, como por ejemplo la molécula de agua, que no solamente está formada por un átomo. Entonces hay un montón de interacciones entre partículas subatómicas, entre átomos entre sí, entre moléculas entre sí, que ya vamos a ir develando cómo ocurren y cómo es que se da una estructura sólida a la materia, y es que nosotros estamos formados de glucosa, de diferentes, digamos, elementos que conforman la sangre, los huesos, etcétera, y así las cuestiones industriales, el acero, los alimentos y los demás bienes que se producen, ¿sí? Pero sí vayamos pensando en qué complejo que es todas las fuerzas de atracción y de repulsión que se dan al interior de partículas tan pequeñas y que así todos subsisten, digamos, y conforman estructuras más complejas. Una más, Mari, por favor. Mari, una más. ¿Estamos ahí? Creo que viene ahora un resumen de cuáles son... Ahí cambié. Bien, ahora tenemos un resumen de cuáles son los números. No se ve, Mari, el cambio de diapositiva. ¿Querés escaparte del modo presentación? Y a lo mejor vemos tu pantalla. Sí se ve, me dicen, pero no vemos la diapositiva que sigue. Ah, yo no la veo. Ustedes sí. Bueno, es la magia de las telecomunicaciones. Bueno, ustedes están viendo una que dice resumiendo los 4 números cuánticos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Dijimos que tenemos 4 números cuánticos, pero nosotros solamente vamos a utilizar los 3 primeros cuando querramos hablar de un determinado orbital que conforma un átomo en el que se van a albergar unos determinados electrones. Y recién vamos a agregar el 4 número cuántico cuando queramos hablar del electrón que está habitando ese orbital. ¿Cómo se denominan? Fíjense, N, L, M y S. N, ¿cómo se denomina, digamos, en palabras? Número cuántico principal.
L, número cuántico secundario, M, número cuántico magnético, y S, número cuántico de spin. Spin quiere decir giro, ¿sí? ¿Qué me indica cada uno? El principal me indica la energía de ese orbital, el L secundario me indica la forma del orbital, M, que es el magnético, me indica la orientación en el espacio. Fíjense que las tres primeras cosas habla de orbitales, y el último, que es el spin, me indica el sentido de giro del electrón. ¿Bien? ¿Y qué valores puede tomar? El número cuántico principal puede tomar desde 1 números enteros en adelante. Actualmente hasta 7 llega, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El número cuántico secundario, ¿qué valores puede tomar? Desde 0 hasta el valor del número cuántico principal menos 1, ¿sí? Ya vamos a hacer ejercicios. Si yo a n le puse 2, L puede tomar 0 y 1. Nunca puede igualar ni superar al número cuántico principal. El magnético es el primero, digamos, que empieza a tomar valores negativos. Puede tomar valores negativos, 0, o valores positivos. Ya vamos a ver con qué restricciones. Y el número cuántico de spin puede tomar, estos valores son arbitrarios. Como ahí solamente puede haber 2 electrones, uno tiene un valor menos 1/2 y el otro valor más 1/2. Son fijos esos 2 valores. No puedo elegir números opcionales, digamos. Marina, yo, ¿sabes qué? En BBB, porque yo recién me estaba guiando por la presentación que tengo abierta aparte, yo veo la hoja, sigo viendo la que dice cuarto número cuántico de spin. Fíjate si te podés escapar del modo presentación en el PowerPoint. A ver si se actualiza, porque yo calculo que los chicos ven lo mismo que veo yo. Marina, ¿estás ahí? Sí, acá estoy tratando de... Voy a dejar de compartir y volver a compartir la pantalla porque a mí sí me pasa. Un segundo. ¿Ven bien ustedes, che? Yo veo mal. Bueno, yo ya me lo sé. A ver, vamos a leer lo que están escribiendo. Vemos bien. Vemos la que decía resumiendo. ¡Ah, qué loco esto, che! Bueno. Bueno, de paso hacemos un pequeño recreito. Ya estamos llegando, ya estamos terminando. Nos quedan 4 diapositivas. Esa quería ver yo también. Era yo la que no la veía, Marina. Los chicos la veían todos bien. Bueno, una más. Bueno, ahora, el gran misterio. ¿Cómo vamos a hacer para llenar los orbitales? ¿Sí? Dice, para realizar el llenado de orbitales con electrones se deberá considerar, tengo que considerar 3 reglas o principios. Sí o sí, tenemos que cumplir las 3. La primera, regla de las diagonales. ¿Sí? ¿Cómo voy a armar esta regla? Fíjense, a ver, y ahora dijimos que yo no puedo compartir. A ver, ¿cómo podemos hacer? Imagínense que en este recuadro celeste yo pusiera, empezando desde el 1 hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, en un margencito a la izquierda del cuadrito celeste, ¿sí? Yo pusiera los números cuánticos principales empezando desde 1 y bajando. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien. Y ahora, en el recuadro celeste arriba, pusiera los 4 tipos de formas de orbitales que yo tengo. Que nosotros habíamos visto un par de diapositivas atrás, eran orbital S,
que le corresponde L igual a 0, la forma del circular, ¿se acuerdan que les dije? Los orbitales circulares, esféricos mejor dicho. Después pongo P, primero pongo el S, un poquito más a la derecha pongo el P, que le corresponde a L igual a 1. Después pongo los orbitales D, que de ahí la forma es más difícil de dibujar porque nos escapamos de las 3 dimensiones, que le corresponde a L igual a 2. Y después pongo los orbitales F, que corresponden a L igual a 3. Y ahora empiezo a hacer como intersección entre la fila en donde puse los números cuánticos, perdón, entre la columna que puse los números cuánticos principales y la fila que puse los secundarios, ¿sí? Entonces, el 1 con el S me queda ese que ustedes ven ahí, 1S. Y ahí ya no hago más intersecciones, bajo. Hago el 2 con el S, me queda 2S. Y el 2 con el P, me queda 2P. Y llego hasta ahí nomás. Ahora, el 3 con el S, 3S. El 3 con el P, me queda el 3P. El 3 con el D, me queda el 3D. Y de esa forma yo voy armando esta grilla, digamos, que es como una grilla de coordenadas, en donde voy, digamos, fíjense que no todas las filas se van completando igual. Voy agregando en cada fila una combinación más entre número cuántico principal y número cuántico secundario. Y ahora, ¿cómo se utiliza esta? Porque, digamos, yo no voy a luego asignar electrones en el 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F. Esa no es la forma de utilizar esta herramienta. La forma de utilizarla es como están las flechas rojas. Primero, yo voy a, digamos, ir bajando de izquierda a derecha, como me indica la flecha roja. Entonces, el primer orbital que yo voy a completar es el 1S, que es el que está escrito en azul, que tiene menos energía que el que le sigue, que es el 2S, que es la próxima flecha, que tiene menos energía que el que le sigue, que no es el 3S, es el 2P, 3S. Fíjense, 2P, 3S. Y de ahí sigo 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S. Esa es la forma en ir, digamos, considerando los orbitales para empezar a llenar. ¿Cuántos orbitales voy a usar? Va a depender de, digamos, cuántos electrones yo voy a colocar en cada uno de ellos. En realidad, 1S es un subnivel energético. 1S es un subnivel y nosotros vamos a considerar que en los orbitales S caben solamente 2 electrones. Entonces nosotros luego cuando hagamos los ejercicios ahí vamos a escribir 1S2. El 2 lo ponemos un poquito más arriba, como si fuera un superíndice. Entonces quiere decir que en ese subnivel 1S hay 2 electrones. 2S, al ser S, solo caben 2 electrones. También voy a poner 2S2. ¿Cuántos electrones llevo distribuidos? 4. Dijimos que el calcio tiene 20, me faltan todavía 16. 2P. En los orbitales P, en realidad, en este subnivel 2P, hay 3 orbitales. Porque en cada orbital solamente caben 2 electrones. ¿Bien? Entonces ahí voy a poner 2P6. Y voy a ir sumando cuántos electrones llevo hasta llegar a 20. Entonces ahí voy a saber cuántos orbitales en total necesito para alojar todos los electrones que tenga el elemento que yo necesito distribuir. ¿Sí? Vamos a hacer ejercicio, no se preocupen. Pero lo bueno es que nos pongamos cancheros en cómo me armo la reglita de las diagonales y cómo la utilizo. Pero dijimos que tenemos que cumplir con 2 condiciones más. Una hojita más, Mari. La regla de Hahn. ¿Qué me dice la regla de Hahn? La distribución electrónica más estable es aquella en que el último subnivel tenga el mayor número de espines paralelos. Spin era el sentido de giro del electrón. Espines paralelos se refiere a electrones girando en el mismo sentido. ¿Sí? Supongamos acá, donde está el hidrógeno, que tiene un solo electrón. Ahí está el orbital con una sola flechita, que es ese electrón, que tiene un sentido de giro. ¿Se ven?
¿Cómo sería su configuración electrónica? 1s1, es el único electrón. Vamos al helio. ¿Cuál es el número atómico que tiene? ¿Cuántos protones? 2. Yo no voy a distribuir protones, porque todos los protones están en el núcleo, pero eso me da el indicio de que si tiene 2 protones, para ser neutro tiene que tener 2 electrones. Entonces, ¿cómo los voy a distribuir esos 2 electrones? En el primer orbital, 1s, pero fíjense, uno tiene el spin más un medio y el otro menos un medio, para que se anule el campo electromagnético que se genera por el giro sobre su propio eje. Veamos el litio. El litio tiene Z igual a 3. 3, ahí voy a ir a resolver la pregunta de Mariano, denme un segundito. El litio tiene Z igual a 3, 3 protones, por lo tanto tiene 3 electrones, que son los que están distribuidos ahí. 1s2, 2s1. Listo. Berilio tiene Z igual a 4, 4 protones, por lo tanto distribuyo 4 electrones. ¿Ven que en cada orbital, que es cada cuadradito, tiene que haber 2 espines opuestos? Fíjense, vayamos a 2, 4, 7. Vayamos al nitrógeno. Nitrógeno tiene Z igual a 7. Tiene 7 protones en el núcleo, por lo tanto voy a distribuir 7 electrones. Entonces, en el 1s caben 2 electrones, que es el primer cuadradito. En el 2s caben 2 electrones. En el 2p caben 6 electrones, por lo tanto tengo que habilitar 3 orbitales. Pero no completo el primero y sigo en el segundo, sino que los 3 electrones los pongo todos paralelos primeros, porque esa es la forma más estable para el nitrógeno. Fíjense arriba a la derecha, que está el grafiquito con el tic verde, que es lo que está en el cuadro, y con la cruz roja, lo que no ocurre en la naturaleza eso. El nitrógeno, cuando distribuye sus electrones, en el primer orbital P no pone 2 electrones, pone uno en el primer 2P, uno en el segundo 2P y uno en el tercer 2P, porque es su distribución electrónica más estable. ¿Sí? Una más. Tenemos una reglita más que tenemos que cumplir, que es, ya dijimos, regla de las diagonales, la regla de... Y por último, el principio de exclusión de Pauli, que no lo estoy viendo. Ahí estamos. No es posible que 2 electrones de un átomo tengan los 4 números cuánticos iguales, porque si no estaríamos hablando del mismo electrón, ¿sí? Fíjense, deben diferenciarse al menos en el spin. ¿Cuál era el spin? El más un medio o menos un medio. Fíjense, ahí tenemos un orbital con un círculo, como con un recuadro, que es un orbital 2s, donde tengo 2 electrones. Si yo le escribo todos los números cuánticos iguales, quiere decir que los 2 electrones tienen el mismo spin y en realidad es el mismo electrón, porque siempre en un orbital tiene que haber espines contrarios. ¿Por qué el n es 2? Porque dice 2s, entonces nivel energético 2 es el primer número después del paréntesis. Es un orbital 2s, al s le corresponde el numerito 0. El magnético podía tomar valores relacionándonos con el L, que es 0, entonces solamente puedo tomar 0. Y para que estuviera correctamente diferenciado, un electrón es más un medio y el otro es menos un medio, que es como está en el renglón de abajo. ¿Sí? Vamos a hacer ejercicios y les vamos a pasar también algunos ejercicios resueltos para que ustedes puedan ir acompañando, digamos, con el dictado de la asignatura. Una hojita más, Mari. Bien, dice Mariano, profe, después del 6S ¿debería venir el 4S o no? A ver, me voy a volver a la regla de las diagonales. Después del 6S. Ah, ¿vos volvés, Mari? Dale. Después del 6S viene el 4F. Sí, señor. Ahí hay un problema. Ahí hay un problemita. 4F, 5D, 6P, 7S. Lo que está en azul, en la última línea, hay un error. Igualmente les cuento que cuando hagamos ejercicios, vamos a ver
en las tablas periódicas que hacen algunos arreglos. Nosotros no los vamos a hacer. Ya cuando lleguemos y veamos puntualmente los casos, los voy a resaltar. Pero sí, es como dice Mariano, hay un error ahí, ya lo vamos a corregir en la diapositiva. Bueno, dice, la configuración electrónica explica cómo los electrones se distribuyen en los diversos orbitales de un átomo. 1s1. 1 es el número cuántico n, que es el número cuántico principal. S es el número cuántico secundario, o momento angular, también le llaman algunos autores, que es el número cuántico L. US1 que aparece ahí arriba es la cantidad de electrones que hay en ese orbital. Ese es un diagrama para el átomo de hidrógeno, ¿sí? Para su único orbital, que es el orbital 1s, donde tiene un solo electrón. Bien. La última hojita que tenemos para el día de hoy prevista, para que ya nos vaya quedando nuestra cabecita, porque mañana no, la semana que viene, el día martes a las 11, vamos a empezar con tabla periódica. Y vamos a empezar a hacer algunas relaciones entre las distribuciones electrónicas que nosotros podamos hacer para cada elemento, y de esa distribución electrónica hacer algunos análisis que nos permitan ir y situar el elemento en la tabla, aunque no conozcamos el elemento. Podemos ir y darle una ubicación, ¿sí? Lo que yo les pido es que para el martes ustedes puedan tener una tablita que es con la que van a usar, una tabla periódica que es con la que van a usar, con la que van a trabajar, digamos, durante el cursado, para que se vayan familiarizando cuando yo vaya explicando con la tabla que ustedes tienen. Y lo que les proponemos es que puedan plantear, y si es posible, empezar a resolver algunos ejercicios de átomos, que es lo que hemos estado viendo hoy. Porque la semana que viene tenemos, esperen, no nos vayamos de la semana que viene, hablemos de esta semana. Esta semana, sobre el día viernes, vamos a informarles que ya está publicado el link en el Padlet para que ustedes puedan resolver el cuestionario de esta semana, ¿sí? Jueves o viernes ya vamos a subir el link y ustedes ya pueden ir resolviendo el cuestionario que tiene que ver con lo que hemos visto esta semana. La semana que viene vamos a empezar con la teoría de tabla periódica, el día martes. Y el miércoles vamos a hacer ejercicios de átomo y tabla periódica. En general estos ejercicios se hacen combinando, digamos, porque hay una relación directa entre los dos temas. ¿Bien? Lo que sí les vamos a confirmar el martes es si la clase del miércoles es a la misma hora, a las 11, o la hacemos en la tarde. ¿Bien? Eso se lo vamos a confirmar el día martes. Acá me ponen de preguntas. ¿En qué horario son las consultas? Por el momento no hemos puesto horario de consulta. Estamos coordinando porque las 3 profes este semestre tenemos 2 materias. Entonces todavía estamos organizando un poco nuestros horarios y les informamos. El día martes les informamos a ver qué horario tentativo podríamos tener de consulta. Bueno, espero que se haya comprendido el tema. Espero que hoy se haya escuchado mejor. Aparentemente esta opción de que una profe dé la clase y la otra profe comparta es un poco más ágil, digamos, se escucha mejor el audio. Esta semana entonces apenas podemos a través de los tutores les comentamos que está disponible el link para que vayan resolviendo el cuestionario. Van a tener tiempo de resolver los cuestionarios hasta antes del parcial 1, pero la idea es que ustedes vayan estudiando, pues es cuestión de que el día martes no estén muy perdidos. Grupo de WhatsApp no tenemos, pero sí mandamos información en nuestro grupo de Facebook y a través de Juliano y de Sol. Muy bien, chicos. Aquí entonces quedamos por hoy. Que tengan una buena semana.